La nueva cepa llamada por los científicos Omicron es una nueva variante del virus que vuelve a poner a los expertos nerviosos. Pero en temas de economía podría representar otro problema. ¿Es posible que esta variante vuelva a amenazar a la economía de nuestro país? Una economía que, por cierto, está dañada por la inflación y la devaluación que el peso ha sufrido en los últimos días. De este y otros temas nos habla en entrevista para Enlace Judío el analista Esdra Shabot. Hola Esdra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola, ¿qué tal Nadia? Muchas gracias por esta entrevista y gracias a Enlace Judío. Pues Esdra, otra vez el panorama un poco difícil, en esta ocasión por la variante Omicron. Platícanos por favor cómo puede ser esta variante y qué puede implicar socialmente. Mira, hasta este momento los expertos todavía no definen claramente cuáles serían sus implicaciones, más que nada en términos sanitarios, digamos, en términos de salud. Hay quien dice que pues, podría ser algo mucho más leve y que al contrario podría acabar con Delta, con la variante anterior, y convertirse en un simple resfriado. Otros que no saben, esto tomará al menos un par de semanas. Pero lo que es cierto es que este tipo de variantes dentro de este mundo del COVID-19 nos obliga necesariamente a pensar en algo así como comprar un seguro. No podemos seguir jugando a apuestas en donde te avientas un volado de si pues, esto es algo que no hay que tomar en cuenta o sí generar una situación de pánico, cerrar todo y volver al mundo del ostracismo, estar metidos otra vez en las casas y paralizar economías. No se puede hacer eso. Lo que sí es cierto es que los distintos países requieren de alguna forma, ante la aparición de estas nuevas cepas o de estas nuevas modificaciones genéticas del virus, de tener planes bien armados socialmente, planes en términos de la atención de la gente, del tema de la vacunación, que siguen discutiendo que si se requiere una vacunación específica para Omicron, que si no, que con las que hoy ya se están aplicando es suficiente, que hay que aplicar el refuerzo, el tema de los niños, etcétera, etcétera. Esa es una discusión entre especialistas que uno tiene que estar, por supuesto, al pendiente, pero en términos de sociedad hay que vivir en un mundo pues, que ha cambiado, así como ya no se puede regresar a la cerrazón que teníamos hace 40 o 50 años, donde cada país hacía lo que se le pegaba la gana y pues unos la hacían mejor que otros. Hoy el mundo está interconectado. Lo cierto es que en este momento, si no tenemos un plan en lo económico, en lo social, por supuesto en el esquema de salud, para afrontar algo que puede venir, puede ser que no suceda, y es obviamente, como no compra un seguro, esperan no utilizarlo, y perder ese dinero no importa, pero finalmente tener la garantía de que si se tiene que utilizar, pues tienes la posibilidad real de enfrentar el daño que te podría causar determinado evento. Y eso es a lo que hay que empezar a apostar. Si no lo hacen autoridades centrales, autoridades de gobierno, pues lo tiene uno que hacer a partir de pues, quizá nosotros modelos comunitarios e incluso en términos familiares, porque ya nos agarró con, así que los dedos en la puerta, en la primera ola, en la segunda ola e incluso para muchos en la tercera ola, en donde finalmente esta situación de aquí no pasa nada o esto pues, es algo que es natural, procede, se llega y se va, termina llevándose a miles de gente, muriendo millones de personas en todo el mundo y segundo, destruyendo también una enorme cantidad de empleos, de riqueza, de posibilidad de vida para muchos. Y en ese sentido hay que entender que el mundo COVID, el mundo post-COVID, por lo menos hasta que ahora sí que se dome la pandemia en serio y se convierta en algo endémico, controlable, con efectos muy manejables, pues mientras esto no suceda, hay que tener muy claro que el mundo no puede ser el previo a la llegada de esta pandemia terrible. Es decir, que seguimos en este territorio difícil, pero es que es impensable volver a cerrar los negocios, Esdra. Esto es simplemente impracticable, ni México ni muchos otros países del mundo podrían soportarlo. ¿Qué sucede entonces y qué nos espera si no vamos a parar la vida, la rutina
¿Qué le espera a un país como México con esta variante? Yo creo que en el caso mexicano estamos jugando al filo de la navaja, al filo, dicen algunos, del barranco, porque nuestros márgenes de maniobra son muy pequeños, como lo son los de la mayoría de los países de lo que se llaman economías emergentes, economías que pues, no tienen la cantidad de recursos ni tienen la fortaleza en términos de sus sistemas de salud que tienen países desarrollados. Desgraciadamente en el caso mexicano, pues sí teníamos un sistema de salud bastante, pues si no era el gran sistema eficiente del primer mundo, sí tenía capacidad de absorber, de llegar, de aplicar vacunas. Eso se desmanteló porque se quiso crear uno en paralelo que no se ha creado, y esto ha manejado, ha propiciado pues mayores contagios, un número de muertos mucho mayor del que se hubiese pensado. Y además, algo que sí nos preocupa enormemente es el hecho de que el desempleo enorme que creó las primeras olas de COVID, a la hora que viene esta recuperación económica, es una recuperación muy lenta. Y es una recuperación que lo que hizo fue crear otra vez empleos, pero en el sector informal de la economía, básicamente. O sea, la gran mayoría de los empleos que se crearon se fueron a la informalidad, aquellos que no tienen seguridad social, aquellos que no tienen forma de protegerse, y que además, con un aumento de la inflación, o sea, de los precios como tales, por escasez de productos, pues también el nivel de los salarios se ha quedado atrás. Hemos visto una reducción del poder adquisitivo, de la capacidad de compra de la gente. Y entonces ahí estás jugando pues otra vez a un nivel de empobrecimiento que no tenías anteriormente. Tus márgenes de maniobra son muy pequeños, y en este contexto hablar de cerrar, de reducir otra vez la movilidad, pues se antoja como prácticamente imposible, y por eso me vuelvo a conectar a la primera pregunta. Es necesario tener un esquema de defensa para evitar llegar a situaciones en donde tu alternativa sea seguir trabajando y abriendo, y aquellos que no resistan o que no tengan vacunas, etcétera, pues finalmente enfrenten la enfermedad solos y a su suerte, ¿sí? O volver a cerrar en algo que prácticamente llevaría ahora sí que a la muerte a muchos personas en términos de su empleo, de su capacidad de generar ingresos y de su imposibilidad de mantener familias. Son disyuntivas muy difíciles de afrontar, son desafíos terribles que habría que entender claramente, y por ello es que México, como otros países, pero específicamente México, se juega en estos meses y en el próximo año fundamentalmente esta situación de tener que replantear lo que es la prioridad, cómo garantizar un sistema de salud que provea medicamentos, que provea servicios frente a una pandemia que al mismo tiempo que ha destruido vidas, ha destruido posibilidad de seguir avanzando social y económicamente. Y es que esta nueva cepa, Esdra, se agrega a un escenario muy complicado en donde, como tú lo mencionaste, ya hay una inflación bastante importante. Esdra, ¿esta inflación a qué se debe? Es una inflación que no habíamos tenido. La inflación se define como el aumento generalizado de los precios. La inflación el aumento de precios, llamémoslo así, en canasta básica, en lo que consume la mayoría de la gente, en el caso mexicano, digamos, ha subido más del 10%. Esto quiere decir que los aumentos a los salarios, incluso con los salarios mínimos, han quedado prácticamente deshechos. Es una inflación no producto de que la gente consumió más y entonces o se generó una mayor cantidad de billetes y monedas y esto impulsó los precios, la gente está consumiendo mucho más y por eso suben los productos. Es lo que se llama una inflación por oferta, o sea, no hay suficientes en el mundo, no hay suficiente producto. La pandemia paralizó una buena parte de la producción mundial, en muchos casos de temas de alimentos, otros fundamentalmente como microchips, todo esto que hoy se produce para generar la nueva tecnología,
que son pues, lo que ya conocemos, iPads, teléfonos y toda una serie de instrumentos con los cuales nos manejamos, y esto se fue conectando en distintas áreas. Es una inflación por escasez, generada también en China, generada en los Estados Unidos, y que ha llevado a que determinados productos y servicios se eleven hasta llegar a una inflación del 7% en Estados Unidos, sea en el caso mexicano quizá igual, pero a nivel de alimentos, niveles mucho mayores. Y esto es preocupante porque el principal enemigo de la pobreza o de la gente que tiene recursos atados, recursos en los cuales no puede defenderse porque no tiene otra forma de obtener más dinero, pues es finalmente la inflación. O sea, si los precios se mantienen altos o siguen subiendo, toda esta estabilidad que hemos tenido en los últimos 20, 30 años va a desaparecer y regresaremos a una inflación distinta con un crecimiento chiquito, que es todavía peor, o sea, crecer poco y al mismo tiempo con precios muy altos. Es importante por eso tratar, y en los próximos meses lo veremos, esa es la estrategia que tratan de manejar tanto en Europa como en los Estados Unidos, de generar un regreso rápido a la producción, de que esto empiece a crecer y el crecimiento de la producción vuelva otra vez a bajar los precios, si no a bajarlos, por lo menos a contener su subida, y de esa manera evitar una inflación mayor que sería muy, muy difícil de recuperar otra vez la capacidad adquisitiva de los salarios. Y eso es fundamental. Si quizá uno de los efectos más perversos de esta pandemia, por supuesto más allá de las vidas humanas, sea esta destrucción de lo que es el patrimonio de la gente, tanto por la pérdida de empleos como por la forma de ver acabado su salario, debido fundamentalmente a que la inflación, el aumento de costos, simplemente no se puede recuperar. Y no puedes empezar a subir salarios en forma automática porque los precios van a una velocidad todavía mayor. Esto va a tomar un muy buen tiempo poder otra vez ajustar precios y salarios para que pueda crecer la economía, la gente de clases medias que finalmente ha caído a niveles de pobreza pueda recuperar otra vez el equilibrio. Esdra, ¿cómo puede blindarse una pequeña o mediana empresa que está en un tema de inflación a su alrededor, pero también el peso se ha devaluado de manera importante con respecto a la moneda estadounidense? Es que las empresas no van a tener otra alternativa en el corto y mediano plazo que tener que empezar a planificar básicamente en función de, periodos muy cortos. Cuando tú tienes continúo con la segunda pregunta, cuando tú tienes un esquema de precios estables, con una inflación del 2 al 3%, un tipo de cambio más o menos estable que pues, se mueve en una banda así a nivel internacional, tú puedes generar grandes proyecciones. Decir, bueno, pues esto puede correr a 4, a 5, a 6 años, esto se puede mover de una u otra manera. Cuando tú no tienes estabilidad económica o tienes dudas sobre la viabilidad, lo que pueda pasar en un país, la empresa tiene que empezar, y eso es lo que hacen ahora, a pues, planificar a un año, incluso a 6 meses, a ver qué es lo que sucede en forma inmediata, porque no sabes qué va a suceder posteriormente. Estos interrogantes que hoy se plantean, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la misma vacuna? Vámonos otra vez al tema de la salud. ¿Va a funcionar la vacuna? ¿El Omicron va a ser controlable o no? Etcétera, etcétera. Esto que sigue siendo un interrogante, lo es también para una empresa en el sentido de, ¿va a haber consumo? ¿Voy a poder vender? ¿Voy a poder mantener los salarios que tengo ahora? ¿Voy a poder al mismo tiempo expandirme como tal? Es un interrogante muy difícil de manejar en un momento de crisis, y no solo en el momento de crisis, sino después de la misma, cuando pues finalmente el escenario es totalmente incierto. Por eso los Estados Unidos fundamentalmente se convierten, esa es la gran paradoja del modelo norteamericano, cuando hay crisis en Estados Unidos, los capitales ¿a dónde se van? A Estados Unidos, porque es finalmente el país garante, y entonces el dólar se fortalece, todo el mundo compra dólares, y bueno, la moneda norteamericana se fortalece
porque hay confianza en lo que sucede en esa economía, la más grande del mundo. Pero el resto de la estructura, el resto de los países viven, fundamentalmente los países que no tienen garantías jurídicas, países donde el presidente o los presidentes cambian de opinión cada día y mueven las fichas de un lugar a otro, y entonces no hay posibilidad real de que una inversión que tú hiciste en un día pues pueda garantizarte que por lo menos no solamente te va a poder brindar una determinada ganancia, sino se puede mantener, te van a respetar las reglas del juego. Respeto a las reglas del juego, estabilidad económica y saber que pase lo que pase con el cambio de gobierno, tu inversión puede estar segura, es la base fundamental para que una empresa pueda planificar. De lo contrario, pues hay que estar jugando como lo hace cualquier, ahora sí que familia que trata de obtener el ingreso del día a día para poder sobrevivir en ese pequeño periodo. Ahora, Esdra, echando a volar la imaginación en el caso de que esta cepa vuelva a salirse de control, ¿debe la comunidad reaccionar de la misma manera que lo hizo en la primera ola del COVID? Yo creo que hay muchas enseñanzas con respecto a la forma en la que reaccionamos. Yo creo que finalmente la respuesta comunitaria fue una respuesta muy acertada con respecto a los mecanismos que se utilizaron en las primeras horas. Incluso a veces hasta nos pasamos de cautos con respecto a qué es lo que se tenía que hacer. Sin embargo, yo sí insistiría en que siempre hay en las comunidades, y esa es parte de la pluralidad del mundo judío, tensiones con respecto a lo que la dirigencia plantea y lo que los distintos segmentos, las distintas partes de la comunidad demandan. Cuando es una situación normal, esto es parte de una dinámica de una comunidad que así lo ha manejado. Sectores religiosos, sectores mucho más liberales, etcétera, conviven, chocan, finalmente existen compromisos y las comunidades crecen en esa diversidad y en esa pluralidad y en esa tolerancia. Y esa ha sido la gran magia de las comunidades judías. Cuando estás en un momento de crisis, las directrices comunitarias se vuelven a veces mucho más hay quien dice autoritarias, mucho más rápidas, verticales. Hay que hacer esto, etcétera, etcétera. Y ahí es, como sucede con cualquier gobierno, la idea de si aquello que se está ordenando desde la cabeza está siendo o se basa en argumentos, en este caso científicos. O sea, si te dicen hay que ponerse el cubrebocas, no se pueden hacer reuniones de más de 10 personas, no se pueden hacer fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú decides que tú lo puedes hacer porque tú tienes la libertad y pues tú estás atacando a un segmento comunitario por una sencilla razón. Yo entiendo que cada uno es libre de hacer lo que se le pegue la gana, hasta determinado punto. ¿Por qué? Porque la libertad mía termina donde empieza la tuya, suena a frase común. Pero en el momento en que yo no me vacuno, o en el momento en el que yo no me protejo, y tengo la posibilidad no solo de enfermarme, es mi problema, si me quiero morir, pues es mi decisión, pero si yo puedo contagiar, y yo puedo enfermar, y yo puedo con eso provocar la muerte de otro, eso no es válido. Y por eso las directrices, si es que se vuelve a plantear, esperemos que no suceda, cualquier otra emergencia, esas directrices de no se puede esto por razones de salud comunitaria, tienen que aceptarse. Lo tienen que aceptar templos, los tienen que aceptar escuelas, lo tienen que aceptar todo aquel que entienda que vive en una comunidad y que su prioridad particular no puede estar por encima de la prioridad de todos. Lo puede estar cuando las condiciones son normales y yo quiero hacer lo que a mí me parece, pues hazlo. Quieres saltarte las reglas, puedes ver hasta dónde puedes hacerlo y ahí verás si finalmente pues cada quien asume su propio proyecto y si encaja bien y si no, no. Pero cuando estás en una situación en donde se deciden cosas de vida o muerte, no se puede seguir jugando la idea de que yo hago lo que yo quiero. Eso es prácticamente jugar contra una comunidad que ha apostado por la vida y por la seguridad de sus miembros. Y es justamente ese tema del que tú hablas, pues hemos tenido una constante, desafortunadamente desde que inició el tema del COVID, esas personas que no se quieren vacunar, los antivacuna. Seguimos con ese tema y por supuesto que afectan a las diferentes poblaciones, Esdra.
Esto es producto básicamente de la ignorancia. Toda esta idea y este discurso pseudocientífico, o sea, falsamente científico, de que las vacunas cuando te van a vacunar te van a modificar el DNA y te van a controlar, etcétera, etcétera, es parte de una invención que además el mundo judío debería de tomar muy en cuenta porque ha sido parte de los ataques que ha recibido esta idea de las conspiraciones. Hay siempre alguien atrás. En muchas ocasiones se hizo la conspiración judía para dominar al mundo. Ahora en este momento sustituyen y dicen es que los que crearon las vacunas, y hay algunos que ponen a judíos creando vacunas, aunque no la hayan creado, precisamente para el control de la humanidad, etcétera, etcétera. Nadie controla eso es parte de estos grandes mitos creados para destruir finalmente la convivencia humana y la posibilidad de tener un diálogo científico de discusión sobre cuánto y a quién se le debe poner o no una vacuna y qué daño puede causar o no. Hasta ahora el conocimiento científico te dice que el riesgo de la vacuna siempre es mucho menor que aquel que se deriva de haber sido contagiado por la enfermedad. Y los que vivieron la época en donde la polio era el azote, la poliomielitis del mundo, e incluso de la comunidad judía en México, así lo fue, saben muy bien de qué se está hablando. El concepto de la vacuna como un desarrollo científico que previene no puede ser cuestionado ya en este momento, cuando precisamente gente que no pudo recibir la vacuna porque no existía o porque después pues no se le proporcionó a tiempo, no alcanzó por X razones, no vamos a plantearlo ahorita, pues finalmente falleció. Y creo que en ese sentido sí hay que combatir ese tipo de discurso. Así como uno combate las ideas de la conspiración judía de dominar al mundo, así uno debe de combatir el discurso de antivacunas que no está basado en ningún tipo de base científica. Cada vez que se desarrolla una vacuna, vienen ahí además los efectos que puede tener, y si uno es alérgico no se la pone, etcétera, etcétera. Hay toda una base científica, pero generar la idea de que la vacuna es destructiva es prácticamente la idea que nos conduce a la muerte y no a la prolongación de la vida. Bueno, Esdra, pues no es fácil el panorama. Estamos en un tema en México con una inflación importante, con una devaluación del peso y al mismo tiempo esta variante. Dinos algo positivo para cerrar la entrevista y quedarnos con un buen sabor de boca. Yo creo que finalmente estamos en la curva de salida. Esperemos que Omicron no sea una variante que conduzca a la el propio agravamiento del virus o de la pandemia como tal. Me parece que lo más importante sería en este momento generar la vacunación generalizada y con esto esperar que pasemos el invierno y tratar de esperar una recuperación económica el próximo año. Gracias, esperemos que así sea. Esdra, como siempre, tu claridad, te la agradecemos todos y nos estamos viendo para una próxima entrevista. Muchas gracias, Nadia, muchas gracias, Enlace Judío, por esta plática. Gracias.